Bien, mis hermanos, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 1. Vamos a leer solamente desde el versículo 10 al versículo 19. Dice así la Escritura: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. Oremos. Amante Señor, Padre, gracias te doy por tu palabra, por tu consejo, por tu sabiduría encerrada en toda ella. Gracias, Señor, te pido que de una manera especial tú hagas atentos a nuestros oídos, como aquellos israelitas después del exilio oían a Esdras con atención. Guíanos a través de tu palabra, que ella pueda ser apreciada entre nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos vuelto al libro de Proverbios con este tema y importancia. El Espíritu pone en uno la inquietud, pone en uno ese deseo porque tal o cual tema pueda ser tratado, y eso es lo que uno hace, reproducir lo que Dios pone en el corazón. El hombre simple, su pecado. Veremos en esta mañana al hombre simple, una de las facetas que nos habla este libro de Proverbios, que es el que más extensamente habla del hombre simple. Veremos acerca del pecado que éste comete. Hermanos, a través de este libro de Proverbios, nosotros ya en el pasado hemos podido comprender, hemos podido aprender a conocer a quién es el hombre simple, el hombre sabio, el hombre escarnecedor, el joven. Proverbios también nos habla de los peligros en que puede caer un joven, y por eso se dedica a aconsejar a todos estos personajes, al simple, al sabio, al escarnecedor, al joven, a todos. El propósito nuestro en esta ocasión no es el de describir cuál es la conducta de un simple para que nosotros lo conozcamos, no, porque ya lo conocemos bastante. Ya en otro tiempo hemos podido ver a la luz de las Escrituras los rasgos característicos de una persona simple. El sabio Salomón lo describe de una manera muy específica y fácil de identificar, incluso lo ejemplifica. Él, por ejemplo, nos dice, recordando un poco lo que vimos de este personaje, es que es una persona crédula. Dice la Escritura que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, en Proverbios capítulo 14, versículo 15. Quiere decir que el hombre simple es una persona que cree todo y a todos. Es una persona abierta, es una persona demasiado influenciable, es una persona que se deja contagiar de las enseñanzas equivocadas que vienen de otra fuente. Es diferente al hombre avisado, es diferente al hombre sabio. Dice la Escritura que el hombre sabio cuida bien sus pasos. Es una persona que cuida su andar, es una persona que mira bien antes de dar un paso en su vida. Él calcula, él considera cuáles van a ser las consecuencias de ese paso que él va a dar en su vida. El simple no es así. El simple no toma ninguna de estas precauciones, por eso se mete en problemas de una manera continuamente, porque es una persona demasiado abierta, demasiado influenciable. El simple también nos dice Proverbios que es una persona que es arrastrada fácilmente.
Dice la Escritura que la mujer insensata dice a cualquier simple, ven acá, en Proverbios capítulo 9, versículo 13 y versículo 16. Estas dos descripciones creo son suficientes para resumirnos o para recordarnos las características del hombre simple. Su ruta al caminar no es firme, sino que cede a las invitaciones que le hacen mientras él va transitando por su camino derecho. Esas invitaciones no le permiten seguir una trayectoria firme y recta. El hombre simple es como una caña sacudida por el viento, o sea, estos árboles que son muy finos y que no tienen la resistencia para oponerse a la dirección del viento, sino que el viento la sacude, así como el viento no tiene una dirección prevista ni fija, así también lo tira de aquí a allá en diferentes direcciones. Él camina en la dirección que el viento le dice. No tiene decisión, no tiene firmeza para oponerse al viento, ni para oponerse a la corriente del río que lo arrastra como las hojas que caen de un árbol. Es una persona complaciente, es una persona que quiere complacer, quiere estar bien con todos, porque desea así hacer la voluntad de todo lo que le proponen. Quiere hacer lo que el otro le proponga con tal de complacer a esa otra persona. Este libro de los Proverbios no solamente se encarga de describir lo que es ese personaje, el simple, y a los demás que les mencioné, sino que también toma el mal de estas personas y trata su cura. Ella toma el mal y da cuál es la medicina que cura ese mal. La palabra de Dios es la medicina. La palabra de Dios somete al hombre a un taller a donde va trabajando armónicamente los pecados, las debilidades, los vicios de esa persona y todos los males que pueda tener el ser humano, hasta convertirlo en un vaso útil para Dios y útil también para la sociedad. Esas cosas van de la mano. La historia cuenta de una persona procedente de una familia muy pobre. Era hojalatero de profesión, lo había heredado de su padre. Y esta misma persona cuenta lo siguiente de sí misma. Dice él: durante los años que viví sin Dios, seguí a lo largo del curso del mundo. Me deleitaba en el mal, habiéndome cubierto de toda injusticia que operaba con toda fuerza en mí, que apenas había quien me igualara en maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios. Estaba tan arraigado en estas cosas que pasaron a ser para mí una segunda naturaleza. Di rienda suelta a mis deseos y cometía toda clase de transgresiones contra la ley de Dios, de tal modo que era el cabecilla de toda especie de vicio e impiedad. Este hombre era Juan Bunyan, o John Bunyan, a quien el Señor salvó y le hizo uno de sus ministros, y con todo y ser una persona prácticamente iletrada, era hojalatero de profesión, haciéndolo su ministro, este hombre escribió uno de los libros más vendidos en el mundo entero, El Progreso del Peregrino. Pero no solo esto, sino que aportó grandemente a la causa de Cristo. Y este libro, El Progreso del Peregrino, ha sido de ayuda y de bendición a los creyentes que han nacido en estos últimos 4 siglos después de su escritura. Así hace Dios. Así como un pecador puede hacer mucho mal a sí mismo, a su familia y a la sociedad, una persona regenerada por el Señor, Él lo toma y hace que esa persona haga mucho bien a sí mismo y a toda la sociedad. Hermanos, la intención de Dios con este libro de Proverbios es tomar una persona ambivalente, una persona que es tirada de aquí para allá por el pecado, como es el simple, y hacerlo una persona firme y de bendición para otros. Eso hace la palabra del Señor. Lo mismo que Dios hizo con Juan Bunyan, eso mismo hará con el simple. Él lo torna en instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese es el propósito. Veamos entonces en primer lugar el pecado del hombre simple. Para nosotros entender el pecado del hombre simple, recuerde que usamos el término hombre, pero es un término generalizado.
Estamos utilizando el término, pero estamos incluyendo allí a la mujer también, estamos incluyendo al joven, a todo aquel que pueda entender la palabra de Dios. Para entender el pecado del hombre simple debemos de mirar el corazón. Debemos hacer una radiografía de esta persona para ver qué piensa en su corazón, qué es lo que sucede dentro de él, qué es lo que él tiene allí dentro, en ese baúl que solamente lo conoce Dios y él mismo, y que solamente está descrito en su santa palabra. Comúnmente, al nosotros ser hallados simples, comúnmente al leer el libro de los Proverbios y decir, pero yo me estoy comportando como un simple, conforme a lo que dice la palabra de Dios, comúnmente al ser hallados así en nuestro actuar, ¿sabe cuál es la reacción comúnmente de nosotros? Nos justificamos. Nos justificamos diciendo, bueno, lo que yo hice fue un acto de simpleza en ese momento. Fui débil en ese momento. Pero lo decimos de una manera tal que esperamos que esto sea una justificación razonable a todo entendimiento humano. Por lo regular nosotros consideramos la debilidad, entre comillas, o la simpleza, entre comillas, como una cualidad digna de compasión y no de reprensión, no de acusación. Nosotros esperamos que los demás comprendan lo que ha sucedido, lo que sucede conmigo. Es que soy débil. Es que soy simple. Nosotros esperamos que los demás nos comprendan y que se compadezcan más bien de nosotros por ser así, por ser simples. Esperamos que alguien asuma incluso la tutoría mía. Yo como simple espero que alguien acuda a mí y tome la tutoría de mi persona, que esté a mi lado continuamente para decirme qué debo hacer y qué no debo hacer, que esté a mi lado para decirme cuándo yo debo callar y cuándo yo debo hablar, etcétera, etcétera. Veamos nuestro texto. Proverbios capítulo 1, dice el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Como vemos aquí, este texto, esta porción, nos va a servir para alumbrarnos en cuanto a lo que estamos diciendo. Como vemos aquí, el hombre simple tiene un gran problema. Su problema, que lo que él presenta aquí, el autor de los Proverbios, Salomón, es que él no sabe decir no. Es incapaz de decir no ante cualquier proposición. Los pecadores le están diciendo, lo quieren engañar, diciéndole, ven con nosotros, vamos a poner acechanzas. ¿Y en qué consiste el engaño? En que ellos le están pintando que ellos van a poner acechanzas y que todo va a salir bien y que no van a tener consecuencias. Y dice Salomón, si los pecadores te quieren engañar de esa manera, no consientas. Pero él, el simple, es incapaz de decir no ante una proposición que le están haciendo sus amigotes. Para él lo más difícil es negarse, decir no, negarse a participar en algo a lo cual él ha sido invitado, aunque este algo sea algo pecaminoso. Hagamos un ejercicio de imaginación para poder entender mi punto, para que nosotros podamos poner el dedo sobre la llaga y ver cuál es el problema que tiene el simple en su corazón. Imaginémonos esto. El simple está entre dos personajes, uno está a su derecha y otro está a su izquierda. De un lado está Dios y del otro lado están los pecadores, que dicen lo que leímos en el versículo 10. Los pecadores por un lado le vociferan, los pecadores por un lado le llaman, ven con nosotros, ven a participar con nosotros, vamos, acompáñanos, vamos a atracar, por ejemplo, vamos a poner acechanza al inocente y le vamos a quitar todo. Saldremos con éxito, todo nos va a salir bien, vamos a tener dinero y no vamos a tener consecuencia de eso, ven con nosotros. Él está oyendo eso de su lado de su oído derecho.
Por el otro lado, el Señor y su palabra le dicen lo diferente, algo diferente. Hijo mío, versículo 15, no andes en camino con ellos. Hijo mío, no consientas. La dulce voz del Señor, Él la escucha del otro lado. Las tiernas palabras del Señor, Él la oye del otro lado diciéndole en pocas palabras, no vayas con ellos. Diles no consientas. El simple está en el medio de estas dos personas, de estas dos voces, de estos dos llamados. Sucede, otra vez, imaginémonos, que el simple se va detrás de los pecadores. Se va a participar con ellos de esa invitación que le hicieron. Al venir entonces las consecuencias, el simple se duele y dice, pero compréndanme, es que yo soy simple, yo soy débil. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que sucede? ¿Dónde es que está el problema? ¿Cuál es el meollo del asunto? Hermanos, el problema del simple está en que el simple no abraza la palabra de Dios. El consejo de Dios en su palabra es una lámpara que guía a la persona, pero él no la está tomando, no la está escuchando, no la está abrazando. El simple no atesora esta palabra para sí. Él escuchó los dos consejos, él escuchó las dos voces, pero se fue detrás de los pecadores. Porque nosotros en todo hacemos un proceso de escogencia. Y eso fue lo que el simple siguió, escogió, quiso. En realidad él escucha, el simple oye, el simple sigue consejos. El simple no es una persona que no escucha, no, él escucha, él oye consejo. El problema es que él escucha el consejo de los pecadores. Él escucha consejo, pero no el de Dios. Ese es el problema. Y por tanto, él no es inocente. Hermanos, el uno escuchar el consejo de Dios y no seguirlo nos hace culpables. El simple es culpable de no hacer caso a la voz de Dios en su santa palabra para hacer caso a la voz de los pecadores. De eso él es culpable. Él escuchó la voz de los pecadores y la voz dulce del Señor, diciéndole, hijo mío, si ellos te convidan, hijo mío, si te quieren engañar, no se lo consientas, dile que no. Pero esa dulce voz, él no la quiso escuchar. Él prefirió la voz de los pecadores que le pintaron, como nosotros decimos, pajaritos en el aire, diciéndole que todo iba a salir bien y que no iban a tener ningún contratiempo. Mentira, falso de toda falsedad. Todo pecado trae consecuencias. El problema del simple es que no escucha esa dulce voz del Señor cuando le está aconsejando. Hermanos, nuestro oído tiene mucho que ver con lo que es nuestro corazón. Cómo nosotros oímos. La mayoría de nuestros errores, la mayoría de nuestros pecados se deben no a la ignorancia, no a que no sabemos ni conocemos, sino a la falta de tomar en serio la palabra de Dios. A eso se deben nuestros pecados, a eso se deben nuestros errores. No tomamos en serio la palabra de Dios. Note este texto. Dice Isaías, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Temblar aquí no es un temblar físico, no es comenzar a sacudirse cuando uno oye la palabra de Dios. No. Para que usted me entienda, temblar aquí es temer. En el original es la palabra que en otras ocasiones o en otros textos, en otros pasajes, se traduce como temer. Temblar entonces es temer, es oír la palabra de Dios con un corazón lleno de reverencia hacia esa palabra. Es cuando oímos y entendemos que esa palabra tiene mucho peso, que viene de una persona a quien yo no debo, no puedo desobedecer. Es una reverencia que te conduce a obedecerla. Eso es temer. Dice el Señor, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Teme a mi palabra.
cuando oye mi palabra, en su corazón él experimenta un sentido de reverencia, a donde él entiende que no puede dejar de obedecer esa palabra que está escuchando. A ese dice el Señor, yo miraré. Esta palabra aparece en otros pasajes. Por ejemplo, en Esdras, el capítulo 9, les leo, dice: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Note lo que dice Esdras. Los que se juntaron con él, eso fue cuando él confesó en nombre de la nación, fueron aquellos que temían las palabras del Dios de Israel. Temían aquí es la misma palabra que es traducida en Isaías como temblar. Estas personas sintieron un gran dolor por el pecado que habían cometido los del cautiverio. Más adelante, en Esdras, ahora sí voy a ir al pasaje, en Esdras, en el capítulo 10, en el versículo 3 dice, por ejemplo: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ustedes saben que al Nabucodonosor llevarse a los judíos, a la nación de Judá, para Babilonia, pasaron 70 años, ellos comenzaron a mezclarse, pero después de ese periodo Dios comienza a dar convicción y ellos entienden que ellos se habían mezclado y habían tenido hijos con mujeres no judías y esto le había sido prohibido por el Señor. Entonces ahí entendemos lo que dice la Escritura: hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres, y no solo a ellas, sino los nacidos de ellas, hijos de ellos, judíos, con esas mujeres paganas, se iban a ir con ella también los hijos, según el consejo de mi Dios y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Para hacer esta acción se requería temer a la palabra de Dios, temer al mandamiento. No se trataba de algo sencillo. Eso es lo que dice Isaías, temblar a la palabra. Agarraron el libro, lo leyeron y encontraban que Dios prohibía que se mezclaran con esas naciones paganas y había que echar para atrás todo aquello que ellos habían hecho. También nos dice el Salmo 119, el versículo 161, dice el salmista: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Cómo? El temor del salmista a la palabra era un temor que superaba el temor a los hombres. ¿Quién no temerá a príncipes que anden detrás de ti persiguiéndote? Es razonable, tu vida está en peligro. Pero dice él que los príncipes iban sobre él, eran perseguidos sin causa, pero en su corazón lo que había era temor de las palabras del Señor. Eso es temblar a la palabra de Dios. Es un temor de no desobedecer. Es una reverencia hacia la palabra de Dios. Es un temor que incluso supera el temor hacia los hombres, que es muy característico en nosotros los seres humanos. Hermanos, esta es la razón por lo que dice Salomón: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Ahí comienza la sabiduría, en temer a Dios. Nadie puede andar sabiamente sin reverenciar esa palabra. Nadie puede andar apartándose del pecado, caminando recto, si en su corazón no existe ese peso de responsabilidad hacia obedecer la palabra de Dios. Si no existe en su corazón ese peso de que esa palabra es para ser obedecida, que esa palabra es de mucha importancia y de mucho peso y que no puede ser pisoteada por mí. Hasta que eso no esté en el corazón, mi andar no puede ser sabio. Mi andar no puede ser diferente. Es que el principio de la sabiduría es ese. Es el temor a Dios. La sabiduría no comienza por aquí. La sabiduría no comienza por el conocimiento amplio de ninguna materia. La sabiduría comienza por acá, con el temor hacia Dios, el temor a esa palabra, el temor por no desobedecer esa palabra.
para temblar a su palabra, o sea, para temer a ella, para temer a Dios, se necesita algo que es poco común en el día de hoy. Y es poco común en el día de hoy, ¿sabe por qué? Porque pocos la predican, se predica muy poco, y es lo siguiente: tener en un alto concepto de Dios y de su palabra. Hermanos, lamentablemente casi esto no se predica, el hecho de que tenemos que tener un alto concepto de Dios y de su palabra. ¿Qué concepto tú tienes de Dios? Yo sé que hoy se predica a un Dios bueno, y eso es verdad. Hoy se predica a un Dios que está ahí en todos tus problemas, que tú puedes clamar y venir a Dios cuando tengas dificultades, y Él te va a ayudar a resolverlo. Y eso es verdad. Eso se predica con mucha frecuencia. Se predica a un Dios que sana, se predica a un Dios dócil, a un Dios bonachón, y todo lo más que usted pueda agregar ahí. Lo que se predica con mucha escasez, lo que se enseña muy poco, es que Dios es grande y digno de ser temido. Lo que se predica muy poco es que la voz de Dios, la voz de su palabra, debemos hacer caso a ella como lo esencial en nuestra vida. Eso se predica muy poco. Hermanos, cuán pocas personas muestran tener un compromiso con esa palabra de Dios. Muy pocas personas profesan un cristianismo que se manifiesta en una obediencia a la palabra del Señor. La mayoría profesa un cristianismo liberal, un cristianismo donde tú, muy bien, tú vas a la iglesia, tú haces esto, tú haces aquello, pero en la vida tú no tienes el compromiso de obedecer la palabra de Dios. Lamentablemente ese no es el evangelio que se está predicando hoy en día, el evangelio que promueve el temor a Dios. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña. Oír la voz de Dios con atención, con reverencia. Oír la voz de Dios para obedecerla. Hermanos, ese es el principio de la sabiduría. Eso es tener un alto concepto de Dios y de su palabra. Si nosotros no tenemos un alto concepto de Dios, si nosotros creemos que Dios es todo menos grande y digno de ser temido, así mismo será nuestro cristianismo. Tendremos unos momentos muy eufóricos de alabanzas, de clamor y de todo, pero unos momentos muy bajos de obediencia a la palabra de Dios. Porque ese es el concepto que nos están vendiendo acerca de Dios. Ese es lo que se nos está enseñando. La vida del cristiano es como la de un jugador, cualquiera que usted quiera poner, cualquier tipo de jugador que usted se quiera imaginar, cualquier disciplina. Cuando él está jugando, todo jugador tiene un manager que está atento y que le está dando instrucciones continuamente acerca de lo que él debe de hacer. Pero al mismo tiempo ese jugador tiene a todo su alrededor cientos de fanáticos que le están diciendo, le están vociferando diferentes tipos de órdenes. Haz esto, haz aquello, mira, dejaste pasar tal o cual oportunidad, etcétera. Pero los oídos del jugador deben estar atentos a una sola voz, y esa es la voz de su manager. Él debe hacer solamente lo que su manager le dice. ¿Qué sería de ese jugador si él comienza a escuchar o a tratar de escuchar todas las voces de los fanáticos que le están rodeando? Eso sería un desastre, ¿verdad? Eso trata de hacer, eso hace el simple. Pero lo que el simple debe de hacer es prestar atención a la voz de Dios. Ese es el llamado de Proverbios, prestar atención a la voz de Dios. La voz de Dios es su guía. La voz de Dios que le dice no consientas, esa es la que tú debes de oír, esa es la que tú debes de escuchar. Sea tú simple por tu corta edad, sea tú simple por ser niño espiritual, sea tú simple por la razón que vamos a analizar, por descuido de la palabra de Dios, no importa cuál sea la causa de tu simpleza, el llamado es a que tú oigas la voz de Dios, solamente obedezcas a la voz de tu manager que es el Señor. Hermanos, aunque nos victimicemos, victimizarnos es ponernos a nosotros en vez de culpables como el que ha sufrido el daño. Ay, es que soy débil, es que yo soy simple, es que yo soy así, es que tal cosa, etcétera.
aunque nosotros nos victimicemos, cuando nosotros pecamos de simples, es porque hemos estado escuchando otras voces, otras invitaciones, hemos dejado de reverenciar la voz de Dios en su palabra. Eso es lo que hemos hecho, mi hermano. En realidad hemos pecado porque la voz que debíamos de oír no la hemos estado o no la estuvimos escuchando, sino que estuvimos escuchando la voz que nos llevaba a pecar. Esa es la realidad. No importa cuánto nos justifiquemos, no importa cuánto nos hagamos víctimas, no importa lo que digamos, esa es la realidad. Es un asunto de oír una voz equivocada en nuestras vidas. Es un asunto de que hemos estado oyendo a Dios, pero no le hemos estado haciendo el caso que debíamos hacerle. No le hemos estado dando el peso que debíamos de darle a esa voz. Note conmigo que en varias ocasiones donde se nos habla de la acción de un hombre simple o un acto de simpleza, ha sido un acto cometido contra una advertencia divina, en contra de un mandamiento del Señor. Volvemos al versículo 10, estamos en Proverbios capítulo 1. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. En pocas palabras, diles no, dice el Señor. Diles no, dile esa corta palabrita, esa sencilla palabra, pero con firmeza, no. Proverbios capítulo 7. Dice Proverbios capítulo 7, versículo 6. Pero mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Versículo 18. Oiga lo que le dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Note que este hombre, dice Salomón, que era un simple, tal vez por causa de su juventud, que dice consideré entre los jóvenes un joven falto de entendimiento, etcétera, se va detrás de esta invitación pecaminosa. Pero si usted nota en el versículo 25 al 27, ya Dios le había dado una advertencia. No se aparte de tu corazón, no se aparte tu corazón de sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ahí hay advertencia, ahí hay instrucción. En el capítulo 5, como esos capítulos son corridos, en el versículo 8 ya le había dicho, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Hay advertencia, hay instrucción en el versículo 25 al 27 y advertencia en el capítulo 5, versículo 8. Cada vez que pecamos es en contra de una advertencia, de un mandamiento o de una instrucción divina. Esa es la realidad, hermanos. Aquí tenemos entonces dos invitaciones ilustradas por Salomón, dos ilustraciones. Como dijimos, en ambos casos, el simple lo que ha hecho es dejar la advertencia, dejar la instrucción del Señor para seguir la invitación procedente del pecado, para seguir una invitación que le lleva, que le conduce hacia el mal.
Esta es la razón por la cual nosotros afirmamos no hay ignorancia en la simpleza, no hay ignorancia en la simpleza, sino que hay una falta de temor reverente a Dios en su corazón. No hay reverencia a Dios en su corazón, no hay temor a Dios en el corazón. Hermanos, esto es lo que dice la radiografía del corazón del hombre simple. Lo que ha faltado ha sido temor, temor reverente a Dios, temor para oír esas advertencias, temor para oír esas instrucciones con el peso que ellas ameritan, porque proceden de Dios, no proceden de hombre. El problema del simple no se corrige tampoco manteniéndolo aislado de aquellas personas que le hacen invitaciones a pecar. Me estoy refiriendo al simple que ha abandonado la palabra de Dios, porque nosotros como padres identificamos simpleza en nuestros hijos, nosotros haremos todo lo habido y por haber para que no caiga en malos caminos y después vengan las consecuencias sobre él. Y muchas veces tendremos que recurrir a ese método hasta que vaya adquiriendo la madurez suficiente para hacer una diferencia entre el bien y el mal y seguir el bien. O sea que estoy hablando a aquellos que se han comportado, se están comportando, son simples por el descuido de la palabra de Dios, no porque son unos jovencitos que se están iniciando en la vida y que necesitan instrucción para ser guiados. Aclarando esto, repito, el problema del simple no se corrige manteniéndolo aislado, de modo que no le hagan invitaciones, aléjense de él, no le hagan invitaciones a pecar, sino que el problema se corrige tratando ese asunto que está en el corazón, tratando el problema en el corazón hasta lograr que ese corazón, que este hombre tenga un alto concepto de Dios y de su palabra, que entienda que Dios es grande y que Dios es digno de ser temido, que entienda que la voz de Dios, una vez escuchada, debe de ser obedecida. Hay que tratar ese problema en el corazón de esa persona. Hermanos, si nos vamos por las ramas, nunca llegaremos al tronco, nunca llegaremos a la raíz del problema. El asunto está en el corazón. ¿Qué concepto, mi hermano, tienes tú de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Ay, nos encanta dar gracias porque Dios ha sido bueno. Pues mira, eso es verdad, pero también Dios es digno de ser temido. Y tú debes mostrar eso en tu vida. Tú debes oír la palabra de Dios y mostrar temor y no dejarte llevar por ninguna otra voz. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el principio de la sabiduría. En conclusión a este punto, lo que sucede en el simple y por lo cual es culpable, como dijimos en principio, es que las dos voces que le invitan, las dos voces que están en lados opuestos, él las está escuchando y está escogiendo aquellas voces que le invitan a pecar, a causa de no haber abrazado la palabra de Dios, a causa de no tomarla con la debida seriedad, a causa de su falta de temor a Dios, a causa de su falta de temor a esa palabra. Veamos entonces en segundo lugar, tratando el problema de la simpleza. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Cómo debemos mejorar ese aspecto de la vida a donde hemos mostrado simpleza? Efesios capítulo 4. Dice Efesios capítulo 4, vaya conmigo por favor, versículo 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted dirá, bueno, aquí se está hablando de niños. ¿Qué relación tiene el simple con el niño espiritual? En realidad tiene mucha relación, ya que en su accionar, en su conducta son bastante similares. Se parecen bastante porque alguien por ser niño espiritual se comporta así y a causa de su poco tiempo en la fe, de ser un neófito,
su corta edad física también determina que es un niño, pero el simple debe su condición, debe su conducta a su falta de sagacidad, debe su conducta al otro factor que nosotros ya mencionamos. Lo primero que mencionaremos como remedio está en el versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Concentrémonos en siguiendo la verdad en amor. Yo reconozco que esta palabra siguiendo es una palabra de difícil traducción. El verbo seguir que aparece aquí significa hablar, relacionarse o actuar conforme a la verdad. Hendrickson, el comentarista, utiliza una traducción que traduce esta expresión como aferrarse a la verdad, o sea, practicar la integridad. Yo creo que al yo opinar sobre esto, no estoy en contra de aquellos que han estudiado todavía más, aquellos estudiosos, sino que creo que la versión que tenemos, la Reina Valera del 60, la traduce bien, siguiendo la verdad en amor. O sea, no se aparta del significado en el original. Entonces, ¿qué nos dice el texto? La verdad. La verdad debe de ser seguida por el simple. Como el jugador oye y sigue la voz de su manager, sigue las instrucciones de su manager, la solución al problema de la simpleza es que comencemos a oír la voz de Dios y a seguirla. De la misma manera que el hombre simple y el creyente en sentido general tienen la palabra de Dios una lámpara, así mismo es este caso. Esa lámpara nos traza el camino del Señor, el camino que debemos de seguir. Su palabra es esa verdad, su palabra es verdad. Entonces nos dice Pablo en Efesios, siguiendo esa verdad en amor, siguiendo esa palabra, siguiendo esas instrucciones, aferrándonos a ella, no desviándonos de esas instrucciones del manager que es el Señor. Esto incluye, obviamente, escucharla, obedecerla, seguir fielmente las instrucciones, etcétera. Hermanos, la palabra de Dios contiene orientaciones para toda nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida, no importa cuál sea el rol, el papel que estemos jugando, sea en la familia, sea en el trabajo, para todas las áreas de la vida. Y solamente si seguimos esa verdad que está aquí escrita, nosotros vamos a poder crecer, como dice Efesios. Además, el hombre simple debe su simpleza al descuido de las Escrituras, por lo cual retomar a tiempo su atención a esas Escrituras es lo que le va a librar de las consecuencias de la simpleza. Retomar las Escrituras. Él debe volver a las Escrituras, él debe ver en las Escrituras esa lámpara que le va alumbrando el camino, esa lámpara que le va guiando, esa lámpara que le va diciendo por dónde caminar. Esa lámpara va a ser su consejera, va a ser su maestra, es su manager. Es la palabra de Dios, el remedio para la simpleza, seguir la palabra de Dios. Yo recuerdo en mi vida como cristiano que una persona se quejaba mucho de que no había recibido la ayuda que necesitó en el hogar y que por tanto esa falta de ayuda que él tuvo en su hogar le estaba causando problemas en el hogar que tenía ahora, en su matrimonio. Él no sabía cómo comportarse en el hogar. Y esa era su queja. Pero, hermanos, esto no es excusa, aunque parezca razonable. ¿Sabe por qué? Porque si tú sigues las orientaciones de la palabra de Dios, si tú sigues esas orientaciones con un corazón fiel, tú tendrás allí las mejores orientaciones que alguien te pueda dar, mejores que las que tú pudieras recibir en un hogar sin Cristo. En el mejor de los hogares sin Cristo, tú no vas a recibir instrucción como en la palabra de Dios. Es un cambio de tutoría lo que hay que hacer, es un cambio de manager, es un cambio de instructor, es un cambio de voz lo que tú debes oír. En vez de oír la voz de los demás, tú debes oír la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la voz que nos dice a nosotros qué debemos hacer, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Es usted un padre? Busque en la palabra de Dios que le va a decir cómo comportarse como padre, como esposo, como esposa, como madre.
como estudiante, como hijo. Todo está en la palabra del Señor. Solamente hay que seguir la verdad. Seguirla a través del oído. Tener un oído que escucha a su instructor, a su manager, que es Dios. Dios no deja de hablarnos en la palabra, mi hermano. Dios no deja de hablarnos en la palabra. Si una iglesia se congrega 3 veces a la semana, tú puedes estar seguro que algo tiene Dios que decirte en cada una de esas ocasiones. Dios como manager no deja de darte instrucciones. Haz esto, párate así en el cajón de bateo, haz esto, mira de esta manera. Todo lo va diciendo el Señor. Si nosotros queremos verdaderamente cambiar nuestras vidas, ahí está la salida. Seguir esa verdad. Oír con atención esa verdad. Ese ha sido el fallo del simple. El simple es culpable por eso. Segundo y último remedio. Oír que compromete. Un oír que compromete. Vayamos al al reformador Nehemías. A Nehemías, el capítulo 8. Dice el versículo 8. Y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En esta ocasión, ustedes recordarán históricamente que cuando salieron del exilio, después de muchos años, Esdras el escriba dice que leyó las escrituras. No se leyó superficialmente, sino que se leyó claramente, y dice la escritura que ponían el sentido. Ya estos israelitas no hablaban el hebreo, ya estos israelitas volvieron con otra lengua. En 70 años ya han cambiado las generaciones y vienen hablando otras lenguas. Necesitaban un traductor, pero esos traductores le tradujeron claramente y le daban el sentido correcto a lo que ellos estaban oyendo. Ahora, ¿cómo estaban ellos? ¿Qué actitud tenían ellos? Todos los sentidos de ellos estaban atentos a eso que se estaba leyendo en ese momento. Dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Resultado, versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando el pueblo prestó atención, la palabra hizo su efecto en el corazón. Hermanos, existe un oír que compromete nuestro corazón. Compromete nuestro corazón con esas palabras. Es un oír que nos hace apreciar que esa palabra es valiosa, nos hace apreciar esa palabra al punto que decimos: no puedo hacer nada en contra de esa palabra. Y cuando lo hemos hecho, como era este caso, ellos se entristecieron y lloraron, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. La palabra de Dios les trajo convicción de pecado, porque ellos la oyeron con atención. La palabra de Dios no les permitió llegar a aquella plaza, oír y salir como que no habían oído nada, sino que verdaderamente descubrió sus corazones y ellos lloraron el pecado que habían cometido. No solo ellos, sus abuelos, sus tatarabuelos 70 años atrás eran unos idólatras, y por eso el pueblo había caído en eso, pero no era el pecado de uno que ya había muerto por la lanza, por la espada de Nabucodonosor, sino que era el pecado de todo el pueblo. Hermanos, este oír es un oír con atención, es un oír también
con una disposición sincera de obedecer. Ese es el oír que cambia nuestra conducta. Ese es el oír que cambia nuestra vida. El oír que cambia nuestra vida no es un oír superficial, no es un oír por oír, es un oír con atención y con un corazón dispuesto. Es el oír que nos hace decir no al pecado, es el oír que nos hace abandonar prácticas pecaminosas, es el oír que nos quita la indecisión, la vacilación y convierte el corazón en un corazón decidido a hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste sacrificio. Ese es el oír que hace eso. Si usted quiere sanar la simpleza de su vida, sanar la simpleza de corazón, oiga con compromiso. Oiga con el compromiso de hacer. Préstele atención a la palabra de Dios. Llévela a su corazón. Pídale al Señor que usted no se presente a la palabra y salga con la misma situación, la misma condición. Y esa palabra va a ir trabajando en usted y de un simple va a ser un hombre sabio. De una persona que se deja llevar como la caña se deja llevar por el viento, va a ser una persona firme, con una decisión completamente clara de que debe obedecer a Dios en cada momento. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, insuficientes son mis esfuerzos, oh Dios, pero tuya es la obra y tú haces llegar tu palabra al corazón, como yo te pido en este momento que tú lo hagas. Que por favor tú enmiendes, tú sanes, tú repares corazones que antes eran vacilantes. Hazlos firmes, Señor. Hazlos decididos a obedecerte. Crea, oh Dios, corazones que te amen y quieran obedecer tu palabra. Que en mí mismo tú corrijas, oh Señor, cualquier simpleza